¿Qué tal? Los saludamos nuevamente. Mi nombre es Maritza Cruz Narváez y trabajaremos el tema número 4 de nuestro diplomado en comprensión lectora, que lleva como título Técnicas de comprensión lectora. Ok, como les comentaba, este tema número 4 es el complemento de lo que hemos estado trabajando de alguna manera en los temas 1, 2 y 3. Hemos visto a grandes rasgos la utilidad de leer, los tipos de pensamiento que trabajan o se involucran en la lectura o en la comprensión lectora. Y también hemos estado trabajando un poco acerca de... Muy bien, pues como hemos estado trabajando en los primeros 3 temas, hemos visto de manera muy general cuál es el objetivo de la comprensión lectora, qué tipos de pensamientos se involucran en esta actividad y también hemos contemplado de alguna manera cuáles son los propósitos de cada uno de los niveles de pensamiento cuando se involucra la comprensión lectora. Como se habrán dado cuenta y recordarán, hemos trabajado diferentes niveles de comprensión y desde lo más básico hasta de identificar, por ejemplo, elementos como palabras o elementos léxicos, por así decirles. Hemos también identificado de alguna manera frases y sobre todo hemos creado significados. Recordando que el crear un significado a través de la comprensión lectora significa poder llegar al nivel máximo de comprensión, no solamente identificar algunos elementos de manera aislada. Bueno, pues vamos a dar entonces inicio a nuestro tema número 4. Como les comentaba, trabajaremos el día de hoy o en esta sesión número 4 técnicas de comprensión lectora. Haremos hincapié de manera muy sencilla en 3 tipos de técnicas, que son el subrayado, el uso de conectores textuales y el sumillado. Hablaremos de manera general acerca de cada uno de estos, su definición, los beneficios que nos aportan y cómo podemos llevarla a la práctica. Bueno, pues vamos a dar inicio. La primera técnica de comprensión lectora que abarcaremos en esta presentación es el subrayado, como lo había mencionado anteriormente. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, sin importar el nivel académico que hayamos cursado o estemos impartiendo, hemos recurrido a esta técnica. Muy sencilla, pero me parece que ha sido sobreusada de alguna manera y se ha llegado a tener un uso erróneo y equivocado de ella. En primera instancia, me gustaría que reflexionaran qué es para ustedes subrayar o para qué subrayan. Así es, subrayamos para resaltar, para sobresaltar, para destacar, en particular información importante de un texto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, como su nombre lo dice, marcando una línea en la parte de abajo de la información que nos interesa. Ahora es importante darnos cuenta que la técnica de subrayado es la más común o es una de las más comunes. Sin embargo, les pregunto nuevamente, cuando subrayamos, ¿qué subrayamos? Deberíamos hacer hincapié en que al subrayar debemos considerar que estamos buscando información relevante, especial en un texto. Tendríamos que empezar por subrayar entonces el título del texto que estamos manipulando. Esto nos va a permitir identificar qué tipo de tema o qué tipo de información vamos a encontrar en nuestro texto o en nuestro discurso escrito. El paso siguiente sería relacionar palabras con el mismo título. Es decir, tener que buscar palabras como sinónimos, en particular sustantivos, que nos permitan ir aportando o apoyando lo que es el título. Así es. Lo importante es identificar qué debemos subrayar. Tal vez como mal hábito hemos recurrido a subrayar tal vez en muchas ocasiones
textos completos, creyendo que la información más importante se encuentra en absolutamente cada una de las palabras que incluye un párrafo. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que para subrayar, o el beneficio de subrayar, implica solamente destacar lo más importante. No, esto no implica que lo demás sea o carezca de valor, pero sí tenemos que hacer esto como una estrategia para que nos ayude de algún momento dado servir en un momento de estudio o en un momento de repaso, focalizarnos en ciertas áreas o en cierto vocabulario. Una vez más, insisto, si subrayamos, por ejemplo, el título de nuestro texto, tendríamos que darnos a la tarea de buscar palabras relacionadas a él. Es decir, pueden ser sinónimos y de primera instancia les sugiero que sean sustantivos, verbos y adjetivos. Tendríamos también que identificar ideas principales que por lo general se encuentran al inicio de cada párrafo, y las ideas secundarias, que son aquellas que se van complementando en el cuerpo de cada párrafo. Si observan la imagen que tenemos en este momento en esta presentación, les hará recordar tal vez algún momento de su vida cuando hicimos algo parecido. ¿Y esto funciona? Claro que no. No debemos subrayar en primera instancia en el primer contacto que tenemos con la lectura. Es decir, cuando estamos leyendo por primera vez un texto, tenemos que familiarizarnos con el vocabulario de alguna manera, tratar de entender la estructura de los párrafos, del texto, de las ideas. Y después, en un segundo contacto, es decir, en una segunda lectura, nos daríamos a la tarea de subrayar entonces palabras que tengan significado muy similar o que estén relacionadas con el título, como mencionamos previamente en la diapositiva anterior. Otra cosa que no deberíamos hacer es subrayar absolutamente todo, como les muestro en esta imagen. Como les comentaba anteriormente, tenemos que identificar que el subrayado es una técnica muy útil, pero de alguna manera no tenemos que abusar de ella. ¿Qué pretendemos obtener? Bueno, principalmente nos ayuda a focalizar atención, a reducir tiempo cuando se estudia o se repasa. También ayuda a reducir distracciones. Es decir, si estamos invirtiendo tiempo en estar nuevamente leyendo un texto, deberíamos ayudarnos de la estrategia del subrayado para poder focalizarnos y concentrarnos en un tipo de vocabulario específico. También nos ayuda en la realización de organizadores gráficos, en resúmenes, y también favorece el pensamiento analítico y selectivo. Espero que recuerden que cuando hablamos de tipos de pensamientos, estamos hablando de diferentes habilidades o actividades cognitivas. Entonces, cuando estamos hablando de un pensamiento analítico, quiere decir que debemos ser capaces de identificar la información o depurar más bien la información que sea de más relevancia en un texto. Me gustaría hacer aquí un hincapié. Ok, ahora me gustaría hacer hincapié en los organizadores gráficos. Supongo que muchos de ustedes ya los conocen, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio para poder tener una herramienta extra cuando estamos leyendo, y en especial porque necesitamos extraer información en particular. Bueno, ¿qué significa un organizador gráfico? Les voy a dar un ejemplo. ¿Lo reconocen? Yo supongo que sí. Bueno, este organizador gráfico, conocido como mapa conceptual, tiene la función de recuperar también información específica. Cuando ustedes son capaces de realizar mapas conceptuales, donde los términos que se están relacionando unos a otros, como lo estamos viendo en esta pantalla, a través de verbos como sirve para, se caracteriza por medio de, debe ser, siempre dentro de, etc.
Nos ayuda a poder conectar las ideas y también a encontrar coherencia y cohesión en lo que estamos leyendo, y sobre todo que el mapa conceptual nos ayuda a poder leer de manera más concreta lo que vemos en un texto con párrafos y completos, por ejemplo. Este es otro organizador gráfico, un mapa mental. ¿Cuál es la característica de este organizador gráfico? Bueno, que a través de las imágenes que complementan las palabras o los conceptos, en especial los sustantivos, como les mencionaba anteriormente, que son de gran ayuda, nos ayudan a poder leer imágenes mentales. Es decir, yo estoy interpretando un texto y estoy extrayendo información específica, depurada, y la estoy transfiriendo a un mapa mental. Y lo que hago es poder leer de manera más concreta en este mapa mental la misma información que encontré en mi texto. Ahora bien, uno más. El árbol de problemas. Probablemente lo han visto alguna vez y es muy útil cuando trabajamos con procesos específicamente para identificar causas, problemas centrales y problemas llamados efectos. ¿Qué tipo de textos podemos encontrar con esta estructura o con esta organización? Bueno, cuestiones como hablar del clima, cuestiones como hablar de uso de malos hábitos, mala alimentación, etc. Todos los temas que podemos encontrar impresos en libros, artículos, de alguna manera tienen una organización y un objetivo. Algunos de ellos se trabajan de esta manera, con causas, problemas centrales y efectos. Otro tipo de organizador gráfico es un cuadro de resumen. Seguramente los han trabajado mucho. En estos cuadros podemos encontrar en la parte de arriba características que nos puedan ayudar a identificar lo común o las diferencias de los elementos que estamos trabajando. En este caso particular hablaríamos de un aspecto de la educación como es la evaluación en sus diferentes momentos, sus diferentes funciones, cuál es el objetivo de ella y cómo se calificaría. Otro tipo de organizador gráfico se llaman croquis y todos los conocemos y somos tal vez asiduos usuarios de ellos cuando viajamos, cuando recorremos un lugar nuevo. Y bueno, el organizador gráfico no solamente se utiliza en la vida diaria, sino también en la vida académica. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando tenemos un texto frente a nosotros? Aquí lo importante es identificar que subrayar es una técnica muy sencilla, pero requiere también de algunas estrategias básicas para ser muy eficiente. Por ejemplo, si estamos hablando de subrayar y solamente contamos con un lápiz de un solo color, tendríamos que hacer uso de un diferente tipo de subrayado, por ejemplo, una raya doble o una línea doble para marcar títulos, como sería lo más importante, una línea sencilla cuando hablamos de ideas principales, y retomo el aspecto que mencioné anteriormente. Una idea principal usualmente se coloca cuando estamos leyendo la línea primera de cada párrafo. Las ideas secundarias, las cuales podríamos subrayar de esta manera o puntear de esta manera, y por ejemplo si hablamos de detalles en un texto, encerrarlos, o de utilizar una elipsis para marcar fechas y nombres. De esta manera estamos ocupando un diferente tipo de subrayado porque carecemos en el momento de una variedad de colores. Mi sugerencia es hacerla con un lápiz para poder corregir posteriormente en caso de que sea necesario. Y bueno, cuando tenemos
la fortuna de contar con una gran variedad de colores, lápices o marcadores, podemos hacerlo de manera muy creativa, pero siempre y cuando esta sea de manera organizada. Les sugiero que tengan su propio código para ello. Por ejemplo, si ustedes están marcando títulos en cada uno de sus textos o lecturas o artículos académicos que estén trabajando, siempre utilicen el color rojo para los títulos, si es que así lo deciden hacer. Si quieren marcar ideas principales, ocupen el color azul, pero siempre ocupando el mismo código personal. Eso no tiene ningún problema o inconveniente. Así, de esa manera, cuando ustedes recurran o tengan la oportunidad de tomar nuevamente un texto en sus manos, sabrán exactamente qué significa cada código. Evitemos los arcoíris, pero que tengan una funcionalidad. Ahora bien, bueno, hay diferentes tipos de subrayado. Hablaremos en particular de 3. El primero es el lineal, el que conocemos usualmente como el que hemos trabajado anteriormente en utilizar una línea por debajo del texto en títulos y, como les mencionaba, identificando principalmente ideas relacionadas a por lo general que sean en su mayoría sustantivos y en la minoría adjetivos y verbos. ¿Qué queremos hacer cuando estamos subrayando? Bueno, como les mencionaba anteriormente, queremos identificar ideas que estén relacionadas con un título. En este caso estaríamos hablando de sinónimos que están vinculados de alguna manera con el título o con el tema principal. Tenemos, por ejemplo, la palabra conversación, que se relaciona con la palabra diálogo al principio. Diálogo oral es una palabra que sería derivada del tema principal. O también podemos subrayar cuando hablamos de verbos, ¿recuerdan? Entonces se reproduce exactamente utilizando palabras en este caso. Bueno, entonces, ¿qué tenemos o qué deberíamos tener a la mano cuando estamos hablando de subrayar? Bueno, pues principalmente identificar ideas que sean repetidas, porque así podemos identificar ideas principales, como les comentaba. Una idea principal se ubica siempre al principio del párrafo. Al principio del párrafo. Y vocabulario nuevo, que seguramente lo habrá, pues siempre tener un diccionario a la mano para poder resolver dudas. Y no se preocupen por la palabra desconocida en primera instancia. A veces entorpece la lectura y la fluidez de ella. Solamente anótenla o márquenla y al final podrán tomarse el tiempo para aclarar el significado. A veces o en muchas ocasiones podemos inferir el significado sin tener que recurrir al diccionario. Bueno, otro tipo de subrayado es el subrayado lateral, que consiste en marcar 2 líneas de cada costado, o en cada costado, perdón, del texto al lado izquierdo y derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de subrayar una frase, una serie de palabras, lo que hacemos es marcar todo el párrafo completo, indicando que es valiosísima la información en este grupo de oraciones. Y nos marcamos con amarillo o con verde o con naranja, que a veces distorsiona un poco la visibilidad del texto, y lo hacemos utilizando estas rayas. Una estrategia muy sencilla. Otro subrayado es el considerado estructural, en el cual estaríamos hablando de poder identificar en un texto la introducción, el cuerpo y la conclusión. ¿Cómo podemos identificarlas? Bueno, la introducción y la conclusión usualmente son las frases o los pequeños párrafos que inician y terminan nuestros textos o nuestros discursos, y los cuerpos están compuestos de varios párrafos. Pueden ser 2, 3, 4, dependiendo la cantidad de información que se esté manipulando. Ahora bien, cuando hablamos de cuerpo en un texto, tenemos que contemplar que existe un número de palabras y un grupo de
léxicos que nos ayudan a identificar cuál es el objetivo de un artículo, de un ensayo o en sí de cualquier discurso escrito. Por ejemplo, tenemos que en el cuerpo encontramos conectores textuales. ¿Qué quiere decir? Una vez más, son frases que nos ayudan a identificar cuál es el objetivo de nuestro texto. Tenemos frases que pueden ser para aclarar, frases que pueden ayudar a agregar, a presentar un cambio de perspectiva. Nos pueden decir que hay una causa y un efecto. Pueden expresar también esas frases que existen otras cosas similares a, que hay un comienzo y un fin, y un contraste, que hay dos puntos diferentes de cómo observar o ver la realidad. Un pequeño ejemplo de ello sería los conectores textuales de adición, es decir, cuando estamos agregando más información en cada uno de los párrafos que encontramos en el cuerpo de nuestro texto. Frases como además, asimismo, más aún, otro rasgo de, por otra parte, hay que mencionar, además, se debe agregar que, también, todavía cabe señalar, tienen la función de indicar que se está agregando más información en el mismo sentido que al principio. Y los podemos encontrar, obviamente, en el cuerpo. Dentro de este tema número 4, en la misma plataforma de Moodle, podrán encontrar el texto o el archivo que incluye todas las categorías que les estoy compartiendo a detalle, que serán de gran utilidad, no lo dudo. Ok, ahora bien, vamos a hablar de otro tipo de técnica de comprensión lectora. Habíamos mencionado el subrayado, pero ahora vamos a incluir el sumillado. ¿Qué significa esto? Bueno, si ustedes pueden observar en la imagen que tenemos en esta diapositiva, pueden ver algunas anotaciones al margen del texto, ¿sí? Obviamente estas anotaciones son información que el mismo lector hace con respecto a lo que va leyendo. Hay algunos subrayados, pero sigue habiendo anotaciones al margen del texto. Ok. Bueno, entonces, ¿qué significa sumillar? Bueno, como lo mencionaba, significa anotar al margen ideas parafraseadas. Es muy importante que sean parafraseadas. Es decir, que no sea la opinión del lector, sino más bien la interpretación del texto que se está leyendo. Utilizando obviamente nuestras palabras. Pero no es una opinión, es una idea parafraseada. Ok, al igual que el subrayado, el sumillado puede ser, o tiene más bien como objetivo, resaltar ciertos aspectos del texto. Como lo podemos ver en esta imagen, tenemos diferentes formas de hacer sumillado. Podemos hacer diferentes comentarios al margen del texto utilizando diferentes colores. Recuerden, en este caso, en una imagen o trabajando en un software, podemos hacer los cambios sin ningún problema. Pero cuando los hacemos directamente en un texto, sería prudente que los hiciéramos con un lápiz a fin de que después de hacer una segunda o tercera lectura pudiéramos corregir si en algo creemos que vale la pena. ¿Cuál es el objetivo entonces de un sumillado? Bueno, identificar la importancia de la información que estamos trabajando. Recuerden, el subrayado tiene la función en realidad de tener focalizadas frases y léxico que estén relacionadas al tema principal o al título. Y el sumillado tiene la función de hacer anotaciones pertinentes parafraseadas de lo que estamos leyendo. Y bueno,
Una vez más, si tenemos la oportunidad de trabajar con una variedad de colores o lápices de colores en un texto, podemos hacerlas de alguna manera con esta variedad que les acabo de mencionar de un arco iris, pero siempre y cuando mantengamos un código personal. Si cada vez que ustedes hacen anotaciones referente a el título, la importancia o clasificaciones o definiciones, etcétera, deberían ser del mismo color. Y así sería más fácil para ustedes identificar qué tipo de información o ideas parafraseadas tienen al margen de su texto. Bueno, es importante que recordemos que subrayar es una técnica muy sencilla, pero debe ser hecha con mucho cuidado. Es decir, no hacerlo en el primer contacto que tenemos con la lectura. Usualmente se recomienda que en el segundo contacto que tenemos con el texto hagamos unas pequeñas anotaciones y también que empecemos a subrayar y no subrayando absolutamente todo. Debemos subrayar palabras relacionadas al título como sustantivos, adjetivos y verbos. Todas las líneas y todas las frases de cada párrafo no ayudarán. Recuerden, necesitamos focalizar información específica, resaltarla, hacerla evidente, no dejarla donde estaba. En caso de que el párrafo completo resulte tan valioso, es importante entonces hacer un subrayado lateral. Recuerden, haciendo dos líneas, una de cada lado del párrafo, para notar que hay algo muy valioso en ese apartado. Es también importante tener un diccionario a la mano. Yo les sugiero que tengan diccionarios que les permitan tener dos opciones de sinónimos, antónimos y también de definiciones. A veces utilizar diccionarios con antónimos y sinónimos son de gran ayuda porque no solamente ayudan a enriquecer el significado, sino también a aclararlo. Debemos usar lápices que son fáciles de borrar en caso que nos hayamos equivocado y podemos corregir si el subrayado no ha sido el pertinente. Y bueno, recordarles que el buen lector se hace, no nace. Y una vez más, retomando el punto de nuestro curso acerca de comprensión lectora, recuerden que estamos intentando encontrar significado en lo que leemos, no solamente entender absolutamente cada palabra que vemos, sino más bien encontrar qué significado puede tener para nosotros, qué relevancia tiene para nosotros lo que leemos. Espero esta información haya sido útil para ustedes y no olviden, tenemos los artículos o el manual de organizadores gráficos en el mismo tema que estamos trabajando, número 4, en la plataforma. Nos vemos pronto. Hasta luego.